Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video. Este es su canal. Recuerden, mi nombre es Alejandra González y yo soy su coach de vida. Para el día de hoy les tengo un reto. Se llama el reto de los 21 días pensando en forma positiva. Antes de continuar, y es importante, chicos, y no se me hagan los locos, vengan aquí abajo y suscríbanse, denle like a este video y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen de aquí en adelante todos los videos que tenemos para ustedes. Bueno, continuando con este reto, es importante que recordemos las 5 P's del video anterior. Si no se acuerdan, no se preocupen, aquí las tenemos. La primera es siempre pensar en forma personal, ¿sí? Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero ser muy enfática y les traigo la palabra Dios. Imagínense la palabra Dios. Ustedes siempre lo visualizan como poderoso y todo lo que tenga que ver con un tema positivo, ¿correcto? Entonces, ahora quiero que ustedes lean esta palabra de Dios de izquierda a derecha. ¿Listo? Vamos a leerla de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda rápidamente. ¿Qué dice, chicos? Dice soy. Y si yo la leo rápidamente de izquierda a derecha y derecha a izquierda, quiere decir soy Dios. Recuerden que ustedes son Dios, ustedes son creación de Dios y esto implícitamente tiene un tema positivo y un tema, digamos lo que, de poder inimaginable. Todo lo que ustedes piensen en forma positiva se hace porque se hace y con este reto lo vamos a comprobar. Para empezar, entonces, como les decía, es importante que siempre piensen de forma personal, forma presente, positiva, persistente y cada vez que piensen algo lo piensen con poder. ¿Listo? Esto para traer esa ley del pensamiento, que es lo que siempre nos han hablado, pero pues no sabemos es cómo aplicarlo. Aquí lo vamos a entender. Entonces, vamos a tomar 5 deseos. Van a tomar los 5 deseos, las cosas que más quieran en estos momentos. Por ejemplo, buscar trabajo, comprar un carro, pagar un servicio, no sé, imagínense lo que ustedes deseen, pero que sean 5 cosas. Vamos a caracterizarlos, o mejor dicho, a enlistar estas 5 cosas que ustedes tomaron rápidamente, ¿sí? En un papel, y vamos a darles un nombre, ¿sí? Para esto les tengo 5 nombrecitos. Vamos a clasificar, por decirlo así. El primer nombre es indispensable. De esas 5 cosas que ustedes tienen, ¿qué es verdaderamente indispensable? ¿Sí? La segunda palabra es necesario. Es necesario conseguir el trabajo, es necesario tener el carro, es necesario, dependiendo de lo que ustedes piensen, porque digamos lo que yo puedo pensar o lo que piensa Juan o lo que piensa Pedro no es lo mismo que están pensando en estos momentos ustedes en sus casas. Entonces, ¿qué es lo necesario para ustedes de esos 5 deseos que ustedes tienen ahora mismo? La tercera palabra y la tercera clasificación es útil. De esas 5 cosas que yo deseo, ¿qué es útil en estos momentos? La cuarta cosa es qué es importante en estos momentos. Y la quinta cosa es qué es superfluo. Por ejemplo, en estos momentos no necesito un carro, porque con lo que estamos viviendo, pues, ¿para qué necesito el carro? Pero ya les digo, esto es de acuerdo a los deseos, a lo que ustedes quieran en estos momentos impartir. ¿Por qué es importante hacer esta lista de los 5 deseos? Es muy clave, chicos, porque digamos que de primera mano nosotros deseamos tantas cosas, pero no sabemos qué es necesario. Entonces, esta lista nos va a ayudar a depurar esas 4 cosas que no necesitamos en estos momentos y nos va a hacer visible qué es lo indispensable. Entonces, nos vamos a quedar con esa categoría de lo indispensable. ¿Qué es indispensable? Por ejemplo, buscar trabajo, nuevamente lo renombro. Y vamos en el día 1 a programar su celular. La idea es que suene cada hora. En esa hora es importante que durante esa hora 10 veces, vamos a hacerlo en estos momentos 10 veces mientras que vamos adoptando un pensamiento positivo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, trabajo. Entonces, yo, Alejandra, tengo trabajo. Yo, Alejandra, tengo trabajo. Yo, Alejandra, tengo trabajo. Aquí lo estoy diciendo de forma personal, lo estoy enunciando de forma presente, positiva, y estoy siendo persistente con lo que estoy diciendo porque lo estoy repitiendo, estoy haciendo repeticiones 10 veces cada hora, chicos, es importante, 10 veces cada hora. Por eso es importante que activemos y pongamos una alarma en nuestro celular para que nos recuerde, porque al principio nos va a costar. Entonces, para que esta recordación, apenas escuchemos el celular, ok, necesito decir mis palabras de empoderamiento. Yo,
Alejandra González, tengo trabajo. Y la quinta y última es poder. Poder en lo que estás diciendo. No es lo mismo que yo esté diciendo, Alejandra González, yo tengo trabajo. No, Alejandra González, yo tengo trabajo. Alejandra González tiene trabajo en estos momentos. Entonces la fuerza con que le impartamos, recuerden qué es lo que vamos a proyectar. En el tema cerebral hay una cosa que guarda y almacena nuestros archivos y se llama el subconsciente. Y este lo va a reflejar y lo va a hacer visible y lo va a proyectar y lo vamos a conseguir. Esto lo vamos a hacer durante 21 días, chicos. Esta es la tarea y este es el reto. ¿Por qué reto? Porque hay veces nos cuesta ser persistentes y ser permanentes en cada cosa que hacemos. Entonces, digamos, pasan 2, 3 días y se nos olvida y lo dejamos ahí. Entonces, por eso vamos a activar en ese celular, vamos a encender todas las alarmas ya mismo. Vamos a programarlo y vamos a hacerlo. ¿Cuál es la idea de este reto? En 21 días quiero que nuevamente vuelvan a este canal, visualicen nuevamente este video y abajo en los comentarios me digan, primero, qué sintieron con este reto. Segundo, si fue difícil o si fue fácil en la primera semana. En la segunda semana, si fue ya más fácil. El grado de complejidad que han tenido y si lo han venido minimizando, ¿correcto? Y por último, ¿qué resultado obtuvieron? ¿Qué resultado les dejó este ejercicio? Muy seguramente, para todas las personas que hagan muy juiciosamente esto, por ejemplo, para este tema de Alejandra tiene trabajo, Alejandra tiene trabajo, yo tengo trabajo, Alejandra González, que soy yo, tengo trabajo. En 21 días, muy probablemente tenemos el trabajo deseado. Pero recuerden que las cosas que no interiorizamos y que no generamos acciones, no se cumplen. Entonces, acaba la siguiente parte del trabajo y es, ¿qué acciones voy a tomar para emprender? Entonces, todos los días, ¿qué estoy haciendo? Me estoy levantando temprano, estoy enviando hojas de vida, o por ejemplo, con el tema del carro, ¿qué estoy haciendo? Estoy pidiendo cotizaciones, estoy yendo a la página de los diferentes concesionarios que existen, cotizando, visualizando. Y muy importante, recuerden que el pensamiento, todo lo que pensamos es atraído. Como lo estamos haciendo de forma positiva, cada vez que se imaginen y que digan ese yo, Alejandra, tengo trabajo, interioricen cada frase a la que están diciendo e imagínensela. Dibujen en su cerebro cada cosa que están pronunciando y les aseguro que esto va a cambiar su vida. Nada, no siendo más, entonces en 21 días los vuelvo a ver en este video, en los comentarios para que por favor escriban. Y recuerden, yo soy Alejandra, su coach de vida. Y no se olviden, compartan este video. La segunda tarea es una sola persona. Por una sola persona que ustedes le compartan este video, pueden estar haciendo un milagro inimaginable. Un abrazo y que tengan feliz resto de semana. Bye bye.